son call-sensitive continuation passing styles se suelen presentar en el lenguaje de programación Scheme, pero como me parece que la sintaxis era un poco distinta de lo que veníamos haciendo, voy a usar la sintaxis de cálculo lambda, que de todas maneras es lo mismo porque Scheme es cálculo lambda, básicamente, con otras sintaxis, con muchos paréntesis, como que es un hijo de un heredero de Lisp. Bueno, entonces, primero, ¿qué es una continuación? Bueno, una continuación es el contexto de ejecución de una cuenta, ¿no? O otra manera de decirlo es lo que falta hacer cuando termine el cómputo que uno está haciendo actualmente. Entonces, por ejemplo, acá uno tiene un ejemplo en el que el factorial de 5 se calcula como 5 por factorial de 4 y eso se reduce a 5 por el factorial de 4 por el factorial de 3. Y la pregunta después es la continuación del factorial de 3 en este ejemplo. Bueno, entonces el factorial de 3 está como en un contexto que sería 5 por 4 por, ¿sí? Y acá hay como un agujero en el que está el factorial de 3, ¿entiende? O también uno puede pensar como que la continuación del factorial de 3 es la función lambda x 5 por 4 por x. ¿Está bien? Es lo que falta hacer cuando termine uno de calcular el factorial de 3 para terminar de computar todo lo que tenía que hacer. ¿Sí? Bueno, acá esto no es muy funcional, pero me parece que está bueno verlo también de esta otra manera, y es, si uno lo mira a bajo nivel, la continuación, a grosso modo, sería lo que uno piensa como el instruction pointer y la pila, toda la pila, ¿no? De control. Entonces, por ejemplo, acá, bueno, si uno quiere calcular el factorial, supuestamente uno recibe el valor en el registro 0 y lo devuelve en el registro 1. Entonces compara el registro 0 con 0, y si es 0, devuelve 1, ¿sí? Y si no es 0, bueno, mete en la pila el valor de R0, le resta 1, vuelve a llamar factorial, ¿sí? Y una vez que recibe eso, hace un pop del valor de R0 que se había guardado y multiplica el resultado que obtuvo recursivamente con R0. ¿Está bien? Entonces lo que va haciendo esto, si uno lo ejecuta, es que empieza con el instruction pointer acá y con el R0 en 5 y en el R1 todavía no sé qué, y en el stack solamente hay la dirección R, que es la dirección a la que vos tienes que devolver el factorial de 5, ¿sí? Si uno ejecuta, en un momento llega hasta el primer call, la factorial, y entonces ahora ya llegó a que tiene un 4 acá, pero en la pila metió un 5, ¿sí? Y si sigue ejecutando, como llama factorial, ahora está de vuelta en el lugar 10, ¿sí? Y el registro 0 sigue valiendo 4, se tiene que calcular el factorial de 4, pero en la pila ahí está el 5 y también está la dirección de retorno a la que tiene que volver, ¿sí? Y así en la pila va creciendo y se va llenando de los datos y las direcciones de retorno a las que tengo que volver, ¿sí? Entonces la pila de alguna manera representa lo que todavía me falta hacer. Entonces si yo estoy en este momento, estoy calculando el factorial de 3, ¿sí? Sé que estoy acá, y también sé que la pila me dice que después tengo que volver a multiplicar por 4, y después tengo que volver a multiplicar por 5, y después tengo que devolver ese resultado, ¿está bien? Entonces uno lo puede pensar también como que la pila representa lo que falta hacer. Bueno, ¿por qué nos interesa hablar de continuaciones o manejar continuaciones o todo eso? Bueno, las funciones puras, o sea, si uno trabaja en un lenguaje funcional puro como Haskell o cálculo lambda puro, las funciones no pueden manipular su continuación, ¿está bien? Porque justamente por esta propiedad de, si quieren, transparencia referencial, en la que las cosas no dependen del contexto en el que están ejecutándose, ¿no? Entonces, por ejemplo, el factorial de 3, si uno lo ejecuta en este contexto, en el que se va a multiplicar después por 4 y por 5, factorial de 3 no puede saber qué es lo que estoy haciendo con él, ¿sí? No puede saber que después lo voy a multiplicar por 4 y después por 5, entonces no puede depender del contexto de ejecución y tampoco lo puede afectar. ¿Está bien? Pero en los lenguajes que tienen efectos, como casi todos los lenguajes de programación a los que uno está acostumbrado, sí permiten manipular la continuación. Entonces, por ejemplo, bueno, primero incluí un ejemplo que tiene que ver con lo que veíamos recién en ese pseudo-assembler, es que, por ejemplo, el exploit de stack smashing se abusa justamente de esto. O sea, si uno se da un poco de maña y puede romper un programa, puede pisar el contenido de la pila y entonces le está diciendo al programa que después haga otra cosa que lo que realmente tenía que hacer. Porque las excepciones también manipulan la continuación, porque uno se suponía que está en el medio de un cómputo, si de repente hace un raise o un throw, uno eleva una excepción y esto se olvida de todo lo que había que hacer y vuelve a otro lado donde había que hacer otra cosa completamente distinta, ¿sí? O, por ejemplo, el backtracking en el estilo de Prolog lo que hace es
bueno, uno está en el medio de un cómputo y de repente llega a un punto de falla, ¿sí? Entonces lo que hace en ese momento es la continuación, digo, modifica la continuación para volver al último punto de elección donde tomó una decisión, ¿sí? Y hacer backtracking. No sé si me explico más o menos. Bueno, otro, si alguno conoce la palabra clave yield de Python o de algunos otros lenguajes como creo que C# también lo tienen, los iteradores o generadores también de alguna manera afectan su continuación, porque uno tiene un código que en el medio devuelve algo, ¿sí? Pero después de devolver eso no sigue ejecutando, sino que como que su ejecución queda interrumpida y el programa queda congelado en un estado. No sé si se entiende más o menos la motivación. No importa que entiendan todos los detalles si alguno no conoce esto en particular, pero sí más o menos la idea de por qué nos interesa manipular esto, ¿no? Hablar de continuaciones y manejarlas. Bueno, la posibilidad de pausar un programa de alguna manera es afectar su continuación, ¿no? Porque en lugar de seguir ejecutando el programa, uno lo pausa y vuelve a otro punto en el que va a ver el programa congelado o algo así. Bueno, concurrencias, rutinas, cosas así. Y quizás la motivación original de introducir continuaciones en el contexto del cálculo lambda es que Landing introdujo un operador que se llamaba J, ¿sí? Para formalizar el goTo, ¿sí? O sea, si uno quiere decir formalmente qué es el goTo en un lenguaje como Algol se parece, digamos, bastante a cálculo lambda, entonces uno lo puede modelar con cálculo lambda, pero el goTo no se parece para nada a lo que uno hace en funcional, ¿está bien? Entonces, una manera de... Hola, ¿qué tal? Landing, que quería formalizar eso, introdujo un operador que se parece un poco a callCC, que es lo que vamos a ver ahora en Bueno, hasta ahí alguna pregunta. Esto es, digamos, como motivación de por qué uno quiere manejar continuaciones. Entonces vamos a definir callCC y vamos a definirlo y ver cómo se puede aplicar para programar cosas. Bueno, entonces, esta es una extensión de cálculo lambda que tiene un operador de control que es callCC. Un operador de control es un operador, o sea, una función, digamos, una función no en el sentido puramente funcional, que maneja su continuación. Entonces, uno tiene lo de siempre, tiene variables, lambdas y aplicaciones, y después tiene estas dos construcciones, abort y callCC. Y ahora vamos a ver qué hacen. Después en un momento también define qué son los valores. Los valores serían como el resultado final de un cómputo, que son las lambdas, nada más, o sea, una función. Porque con lambdas uno puede representar constantes y funciones. Bueno, y después una noción que es importante para si uno quiere definir estos operadores formalmente es la de contexto de evaluación. Entonces, como Fede Lebrón vio esta charla y dijo que no sabía que era un contexto de evaluación, dije, pues si Fede no sabe que es un contexto de evaluación, mejor lo cuento para todos. ¿Cómo? Sí, para lo que... Bueno, entonces, ¿qué es? Primero, un contexto, tiene idea de qué es, si uno está en cálculo lambda, un contexto es un término, ¿sí? Que en algún lado tiene un agujero. ¿Sí? O sea, por ejemplo, uno puede tener este término, que es un término común, pero también podría tener algo así, que es un contexto. ¿Sí? Un contexto es un término que en algún lado tiene un cuadradito así, que es un agujero. Y uno asume que un contexto tiene exactamente un agujero, ¿sí? No más. ¿Sí? Entonces, si este contexto lo llamo C, tengo una operación con contextos que es reemplazar el agujero por alguna cosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, puedo poner, si a este contexto en el agujero meto un lambda ZZ, entonces lo que me queda es lambda X, invito X, lambda ZZ. ¿Está bien? Y lo que puede pasar con los contextos, que es un poco distinto de lo que vimos que hacía la sustitución en la charla que de cálculo lambda, o lo que se suele ver de sustitución, es que el contexto puede ligar las variables. O sea, si yo pongo C de X, eso es lo mismo que lambda X, puntito XX. ¿Está bien? No hay una cuestión de renombre y de higiene de las variables. O sea, el contexto simplemente es una manera de anotar un pedazo de un árbol, de tal manera que yo después le pueda enchufar otro árbol abajo. ¿Sí? Esa es la idea de un contexto en general. No puedo cerrar ahí. Entonces, en el cálculo lambda que tiene operadores de control, uno lo que hace es
define una noción especial de contexto que son los contextos de evaluación, ¿sí? Los contextos de evaluación se definen sintácticamente así, de la forma que está ahí, ¿no? O sea, puede ser simplemente un agujero, ¿sí? O quizás uno se puede meter a evaluar, digamos. Pero, perdón, primero lo digo en sentido puro de qué es un contexto de evaluación. Es o bien un contexto de evaluación de este lado aplicado a un término, ¿sí? O bien algo que ya sea un valor y al lado aplicado a un contexto de evaluación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si uno tiene un cuadradito, esto ya es un contexto de evaluación, o uno también puede pasarle acá, no sé, la identidad aplicada a Z. ¿Sí? Este es un contexto de evaluación que representaría un árbol, ¿sí? Donde acá tengo un agujero y acá tengo una aplicación de la identidad, bueno, lambda x a Z, ¿está bien? O también uno puede tener un agujero del lado derecho, ¿sí? Pero fíjense que la restricción es que si uno tiene un agujero del lado derecho de una aplicación, la función ya tiene que ser un valor, ya tiene que ser un lambda. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo pongo esto así, esto también es un contexto de evaluación, ¿sí? Pero ejemplos de cosas que no son contexto de evaluación, por ejemplo, el lambda i cuadradito, esto no es un contexto de evaluación porque la definición de contexto de evaluación no me permite ir abajo de lambdas. ¿Está bien? Eso, básicamente la idea es que yo no puedo ponerme a evaluar cosas abajo de un lambda, ¿sí? El contexto de evaluación representa, o digamos, va a decir cuáles son los contextos bajo los cuales yo puedo reducir cosas en este cálculo. ¿Bien? Entonces, esto no. Y otro ejemplo de algo que no es si yo tengo, por ejemplo, la identidad aplicada a Z y esto todo aplicado a cuadradito. Esto tampoco es un contexto de evaluación porque yo, antes de meterme a evaluar por acá, tengo que reducir esto hasta que sea un valor. ¿Está bien? Esa va a ser la idea. Sí. El ejemplo de allá reduce a cuadradito, digamos. Esto, no, en realidad esto es un contexto, o sea, todavía no reduce. Pero ahí abajo están las reglas que te dicen cómo sí puedes reducir. Vos lo que podés hacer en este contexto es meterle algo en el agujero, ¿sí? Le puedes poner Z, y entonces ahora esto le queda la identidad aplicada a Z. ¿Sí? Entonces, la idea de los contextos de evaluación es que nos dicen por qué lugar me tengo que meter yo de un término, o sea, yo lo miro desde la raíz y me dice por dónde me tengo que meter para encontrar el lugar donde tengo que evaluar. ¿Está bien? Entonces, bueno, esto en realidad no lo incluí ahí porque me apresuré un poco quizás, pero en realidad si uno quisiera hacer esto bien, más formalmente, lo que tendría que decir es que si uno escribe un término así, ¿sí? Entonces hay un único contexto de evaluación que permite escribirlo así. ¿Está bien? O sea, hay un único lugar donde me toca evaluar ahora. ¿Está bien? Esto hace que sea determinístico, ¿no? Porque uno va a buscar lo que tiene que evaluar y está forzado a elegir un único contexto de evaluación. ¿Está bien? O sea, si uno tiene un redes, una aplicación de un lambda o un parámetro, ¿no? En la raíz, entonces E va a ser la raíz y no me voy a poder meter en N, ¿sí? Estoy pensando por qué no. En la definición que escribí parecía. En la definición que sí parecía que sí. Bueno, no sé, lo voy a pensar, pero quizás estoy haciendo algo mal. Bueno, perdón. ¿Los contextos se pueden anidar? Sí. Entonces, Sí, yo estoy pensando a la misma hora, pero bueno. Qué bajón. Bueno, de todas maneras va a quedar claro cuál es el contexto de evaluación en el que estamos reduciendo, ¿sí? Y va a ser el más afuera, ¿sí? en el que uno puede reducir. No sé si probablemente esté haciendo algo mal ahí y falta alguna condición más. ¿Está bien? No, lamento. Bueno, y lo importante es que no me puedo meter abajo del lambda porque no hay ninguna regla que me permita hacerlo. ¿Bien? Un término que es un lambda y tiene propiedades
generalizada. Claro. Funciona Sí, en Cuba. así es. Sí. Porque esto es, la estrategia de evaluación es call by value, y es call by value significa básicamente que antes de pasarle los parámetros a las funciones, reduzco el parámetro hasta que sea un valor. ¿Sí? También significa que reduzco las... cuando tengo una aplicación, reduzco primero la función y después el argumento hasta que ambos sean valores. ¿Sí? Y recién ahí aplico... ¿sí? Y nunca me puedo meter abajo del lambda. Esa es una posible call by value, sería de izquierda a derecha. Es una estrategia en particular. Entonces, a diferencia de lo que habíamos visto cuando vimos el cálculo lambda en general, acá no hay muchos caminos a partir de un término. O sea, uno tiene un término y hay una sola cosa que puede hacer en cada paso, 0 o 1. Y esto es la forma en que evalúan los lenguajes de programación usuales. ¿Sí? O sea, o Python, o JavaScript, o Ruby, o Java. ¿Está bien? Bueno, después pensaré qué pasó con los contextos de evaluación, porque es probable que le haya fijado en algo, pero vamos a las reglas de reducción. Bueno, una regla de reducción dice que si uno tiene un lambda xm n abajo de un contexto de evaluación, entonces puede reducir, ¿sí? Un lado dice B y del otro dice N. Ah, sí, ese está mal. Debería ser un valor, ¿está bien? O sea, esto está mal. Cuando uno tiene una función, solo la puede aplicar un valor para que pueda reducir, ¿sí? Porque es call by value, justamente. Entonces, uno tiene algo así, x, b. Bien, esta es la regla de siempre, solo que uno solo fuerza a reducir abajo de un contexto de evaluación. ¿Está bien? Por otro lado, uno tiene el abort, que lo voy a escribir así, como una A caligráfica, digamos, para no escribir abort. ¿Está bien? Si uno tiene, bajo un contexto de evaluación, hacia abort de m, eso simplemente devuelve m. Reduce a m, o sea, aborta el cómputo actual, ¿sí? Y se olvida del contexto de evaluación. ¿Está bien? Y por otro lado, si uno tiene el call cc, que lo voy a escribir así, ¿sí? Bueno, esta es la regla que es medio imposible de leer si uno no sabe a qué va, y la idea es la siguiente. ¿Cuál es la continuación de esto, de este cm? Es el contexto E, ¿no? O sea, si uno quiere lo puede escribir así, ¿no? Lambda x, e de x. ¿Está bien? Entonces, callcc lo que hace es, a m lo va a pensar como una función a la que le va a pasar su continuación. A la que le va a pasar la continuación de todo esto, ¿está bien? O sea, entonces a uno dice, o sea, bajo el mismo contexto en el que ya estoy, a m le voy a pasar su continuación. Su continuación escrita como función, o sea, le voy a pasar lambda x, puntito, e de x, ¿está bien? Y ahí falta algo más. Sí, en realidad, la continuación de m es, la continuación de c, call ccm, es hacer e y después no hacer nada más. ¿Está bien? Entonces por eso acá hago abort, que dice que haga e de x y después nada más. Solo para ser entendiendo, la regla de abort es, si yo quiero evaluar, o sea, tengo unas tareas para hacer después, las tengo en M. Y quiero hacer ahora abort M. Sí. Sabiendo que después me dijeron que haga E, pero veo abort M es aborto todo lo que tenía que hacer después y solo hago M. No sé si entiendo porque se vuelve, lo complicado de esto es que se vuelve medio trabalingüístico a decirlo, entonces... Lo de hacer después Podemos puede hacer ser cuentas. medio ambiguo, pero todo el contexto se descarta. Sí, o sea, lo de hacer después lo veía por la introducción del contexto como una pila de a qué cosas tengo que hacer después de evaluar el término M. Bueno, nada, olvídate de todo lo que tenías que hacer, como solver. O sea, no sé. Hagamos cuentas que yo creo que hablan solas. Y no sé, hablar más que eso es medio difícil. No porque no se pueda, sino porque se vuelve medio difícil entender a qué uno se refiere. Por ejemplo, si tenés, tenés la suma aplicada a 1 y a abort de 2,
¿Está bien? Acá este término lo puedes escribir como con el contexto de evaluación, que es la suma aplicada a 1, aplicada al cuadradito. ¿Está bien? Ustedes ya me creen o digamos, entienden que cuando yo escribo más esto va a ser algún término que representa un valor. ¿Está bien? Y que va a ser lambda. Entonces esto va a ser un contexto de evaluación y entonces a este término yo lo puedo escribir como E de abort 2. ¿No? Y entonces esto va a reducir a 2. ¿Está bien? O sea, si yo tengo un abort en cualquier lado, donde justo me toca evaluar ahora, todo lo demás que estaba haciendo me lo olvido y le vuelvo lo que había acá adentro. Si acá adentro tenía cuentas, estas cuentas se van a preservar adentro. Y como el ejemplo de, por ejemplo, 4 por 5 por factorial de 3, si haces abort de factorial de 3, te daría factorial de 3 y sería el 4 de 5. Sí. Pregunten ahora, igual hacemos más cuentas. Bueno, entonces, por ejemplo, si uno... Voy a escribir, no, lo tengo escrito acá, creo que me voy a quedar solo con la regla del cual si tengo espacio en el pizarrón, pero no la borro porque... Bueno, entonces si uno tiene cuál se de M, acá reescribo la regla nada más, esto es M de M, que le paso lambda X abort de X. ¿Está bien? Díganme si me equivoco porque es muy difícil no equivocarse con esto. Bueno, entonces este es un ejemplo. Si tengo 5 más S col CC, ahora trato de leerlo en castellano y después lo... ¿Sí? Bueno, acá también me tomé la libertad de escribir los operadores infijos, pero también ustedes saben que se pueden escribir prefijos y lo de siempre. Bueno, entonces, acá lo que estoy haciendo, lo que quiero hacer es lo siguiente, digo, voy a hacer 5 más y acá voy a hacer un call CC. Entonces a esta función lo que va a hacer es, va a recibir como parámetro su propia continuación, la continuación de todo esto. ¿Está bien? Entonces este acá va a representar la continuación de este pedazo de término, ¿sí? De ese cómputo. Y lo que voy a hacer es, voy a multiplicar 2 por, a la continuación pasarle 1. ¿Está bien? Acá esto uno jamás va a acertar cuánto da. Y entonces lo que tiene que hacer, por lo menos las primeras veces, es seguir las reglas de producción. ¿Está bien? Entonces esto, si quieren, podemos decir que E es el contexto 5 más agujerito. ¿Está bien? Entonces lo que voy a hacer es, a la función esta lambda acá, puntito 2 por cada de 1. ¿Sí? Le voy a pasar como parámetro su continuación. La continuación es la que cuando le das el resultado de esto, ¿sí? Va a ser 5 más X, ¿sí? Y eso lo aborta. ¿Está bien? Entonces ahora simplemente con la regla beta uno puede meter esto acá en el K. Ahora estoy haciendo cálculo lambda usual. Sí, call by value siempre. Entonces esto me queda 2 por lambda X a 5 más X 1. ¿Está bien ahí? ¿Sí? Entonces esto, acá tengo 5 más esta cosa que todavía falta evaluar, entonces me voy a quedar 2 por, este 1 lo meto acá, entonces me va a quedar abort de 5 más 1. ¿Sí? Y ahora me toca evaluar esto que voy a abortar directamente y va a dar 5 más 1. ¿Está bien? Y ahí presumiblemente daría 6. ¿Sí? No, porque ahí el ejemplo lo que hiciste fue básicamente el contexto, mostrarlo para la definición, se ve que el contexto fuera de... ¿Me explicó? O sea, no Sí, crecen 5 más. sí, entonces me equivoqué yo. Déjame pensar si está bien. Sí, tenés razón, gracias. Acá vamos 5 más y acá también vamos 5 más. Y acá también vamos 5 más.
igual se descarta por el aborto. Y acá se descarta por el aborto. ¿Está bien? Gracias. Ese tipo de cosas dígamelas porque es difícil que no me equivoque. Pero entonces se entiende, no se entiende nada de lo que pasó, o sea, si uno lo mira no se entiende nada. Sí. Pero el M no era solo la velocidad después de los chicos, ¿sí? El M, O sea, el primer paso de la reducción, ¿cómo se ligó a la regla? este paso acá, Sí. yo dije que E es 5 más agujero, o sea, acá tengo 5 más y en el agujero tengo esto, ¿sí? Entonces, y este es el M, ¿no? Claro. Entonces acá me quedó el E, que eso es lo que me había olvidado yo. Y acá tengo el M, perdón por confundirme, pero va a ser medio difícil que no me confunda. Acá me quedó el M aplicado a su continuación, que es de esta forma. ¿Está bien? ¿Se entiende la reducción? O sea, hay que seguirla sintácticamente y en principio no hay mucho que hacer. Después uno puede tratar de darle un poco de sentido a qué hace Colsisi, ¿no? Entonces, acá lo que es notable, si quieren, es que cuando yo use acá, en este lugar, este 2 por se va totalmente. O sea, este K funciona como una especie de return, si quieren. Como tiene un abort. ¿Cómo? Un retorno violento. Pero Es un retorno violento, sí. También se olvida de 5 más. Totalmente, sí. Y el E de afuera vendría a actuar en el caso de que M no use adentro la variable que toma. El E de afuera. Claro, sí. Claro, totalmente. O sea, lo que dice Gaby es que sí, acá, en este. Bueno, M siempre va a ser una función, o por lo menos conceptualmente es una función que toma una continuación. Sí, fíjense que este M es un lambda K. Entonces, lo que dice Gaby es que si uno no usa el K, entonces en ese caso sí se va a usar el contexto de afuera, y si no, si uno usa el K en un momento no. A ver, una forma medio fea se podría usar como esto, lambda throw, 2 por throw 1. Sí, de hecho es como lo que viene ahora es como hacer throw. Pues como que si usás ese throw, entonces descartás todo el cómputo que tenías que hacer. Claro, Y si no lo usás, bueno, seguís con el cómputo de 5 más y todo lo demás. totalmente, sí, absolutamente. ¿Puedo borrar este ejemplo? El Colsisi de lo dejo. Voy a ver si puedo cerrar el código, pero no. No hay caso. Tengo que cerrar todo. Bueno, entonces, relacionado con lo que decía Fede, lo que uno puede hacer es, digamos, ahora la idea es ver cómo uno puede usar Colsisi para implementar distintas cosas. Entonces, por ejemplo, uno puede implementar excepciones. Por lo menos una variante medio berreta de excepciones, pero algo es algo. Y después, digamos, uno programando un poco más en las cosas que ya sabes, se puede hacer algo mejor, pero... Interesante forma de definir macros. ¿Cómo? Interesante forma de definir macros. Ah, el igual azúcar. Entonces uno puede decir que si uno quiere hacer try de algo, ¿sí? Todos ubican el try catch throw, ¿no? Algunos creo que no. Bueno, si uno hace en un lenguaje con excepciones, uno hace try, acá puede poner código, ¿sí? Es un bloque de código que en algún lado puede ser throw, donde esta representa un mensaje de error, digamos, ¿sí? Y entonces, si todo lo que estaba haciendo se cancela, ¿sí? Y este throw es lo que se termina devolviendo. Acá en realidad, en general, los lenguajes también tienen una cláusula que, así como tiene un if-else, el try suele tener un catch que puede atrapar ese mensaje de error y hacer algo con él, ¿sí? ¿Cómo? Sí, todo es como raíz en Python. Pero bueno, nosotros vamos a implementar una versión limitada que no tiene un catch, pero el catch se puede simular haciendo una suma, digamos. Una suma de tipos, ¿no? Either left y right. Entonces, uno puede definir así el try como hacer un Colsisi, ¿sí? Que va a ejecutar M, ¿sí?
pero llamando throw a la continuación de este call CC. ¿Está bien? A la continuación del try lo llama throw. No sé si se entiende lo que... Ahora veamos cómo se podría usar. Entonces, por ejemplo, hay dos casos, un caso en el que tiene éxito y un caso en el que falla. Vamos a ver el caso de éxito, que es el fácil, que tiene que ver con lo que decía Gabriel antes. Si uno en algún contexto de evaluación evalúa un try y ya llegó a un valor donde este valor no hizo throw, entonces esto va a ser lo mismo que hacer un call CC acá, que va... Acá simplemente estoy expandiendo el macro este que definí ahí arriba. ¿Sí? ¿Sí? Esto, con la regla de call CC, se va a transformar en... Acá no me tengo que olvidar de mantener el contexto de evaluación. Y voy a tener un lambda que toma la continuación. ¿Sí? Y la continuación es lo que dije ahí, ¿no? Es lambda x puntito abort e de x. ¿Está bien? Entonces el throw este va a quedar ligado a lo que sería la continuación del try. No sé si se entiende. Bueno, y en este caso en realidad, acá cuando yo digo que es un caso de éxito, estoy asumiendo que en este B no aparece el throw, ¿sí? Que no lo estoy usando. En realidad, como esto es cálculo lambda, sí podría aparecer el throw más adentro en el B, pero no es lo que me interesa en este momento. Porque si B ya es un valor, no puede tener variables libres. No, acá creo que sí. Porque es un lambda. Cualquier lambda es un valor. Sí, pero... esta variable libres. No importa. Bueno, entonces la cuestión es que con esa interpretación de que este B no tiene ningún throw, o sea que no lo estoy usando, esto me va a dar E de B. Si yo sé que el try de B no hizo nada, básicamente, que es lo que uno quiere. ¿Sí? Y vamos a hacer el caso interesante que es el error. Si uno hace un try y acá tiene, adentro del try tiene otro contexto de evaluación en el cual está haciendo un throw. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces acá lo que tiene que hacer es... Bueno, de vuelta antes voy a expandir el macro, digamos. Entonces esto me va a quedar como un E. ¿Sí? Acá voy a hacer un call CC, donde acá voy a tener un lambda throw y todo esto. ¿Bien? Y acá voy a tener de prima, de throw, M. ¿Está bien? Avísenme de vuelta si me como algo. Entonces acá lo que me va a quedar es el lambda throw. ¿Sí? Con el contexto de evaluación de adentro que está haciendo un throw, donde acá tira algún M que es algo que representa una excepción, digamos. ¿Sí? Y a este lambda throw le estoy pasando la continuación del try, o sea, algo que toma un X y hace abort E de X. ¿Está bien? Bueno, y ahora lo que va a pasar es que donde está este throw va a aparecer la continuación que le estoy metiendo ahí. Entonces me va a quedar E de E', ¿sí? Y acá estoy haciendo lambda X puntito, abort E de X, E de M. ¿Está bien? Entonces acá tengo un contexto de evaluación y adentro de eso hay otro contexto de evaluación en el que tengo esta continuación aplicada a un M. Acá algo que obviamente si uno lo hace formalmente tiene que decirlo y de todas maneras tengo que revisar la definición de contexto de evaluación. Cuando uno tiene un contexto de evaluación metido dentro de otro, eso también es un contexto de evaluación. ¿Está bien? Porque si me tocaba reducir en un lugar y adentro de eso me tocaba reducir en un lugar, quiere decir que me tocaba reducir en la composición de esas cosas, ¿no?
Y esto me va a dar E de prima de, y acá lo que me va a quedar es una abort de E de M. Bien, o sea que este abort va a descartar todo este E de prima y simplemente me va a dejar con E de M. ¿Está bien? Y eso es lo que uno quiere. Uno quería que si en un contexto de evaluación E hace un try y adentro hace un throw de M, directamente eso sea E de M. ¿Está bien? Bueno, preguntas sobre esto. Una aclaración, me parece que Sí. también. ¿Cómo? Pues es también la referencia de todo. Nosotros tenemos una x.n y ese n no es un valor, eso no es el radical. Entonces, estás en el caso del contexto de evaluación, pero no estás en el caso de. Tienes razón. Está bien lo que dice Carlos. Gracias. Ahora lo aclaro así se despeja la confusión mía. Claro, está bien lo que dice Carlos. Lo que decía es que si uno tiene algo así, si n lo puedo escribir como un contexto de evaluación de algo, ¿sí? Y acá todavía tengo algo que se puede reducir, entonces está bien que yo me meta a evaluar dentro de n. ¿Por qué? Porque esto todavía no lo tendría que reducir, porque esto todavía no llegó a ser un valor y esto es call by value. ¿Está bien? Entonces, sí, gracias. Entonces, esta definición de contexto de evaluación está bien, dado que es la estrategia de call by value. Gracias. Me salvaste la chapa. Bueno, ¿hasta ahí se entendió? Igual yo entiendo que entender cosas así que no se entiende lo que pasa, pero no importa. O sea, en principio son reglas sintácticas y también tienen una motivación y después también tienen relaciones con muchas otras cosas que le dan sentido a lo que uno hace, pero en principio hay que seguir las reglas y mucho más que hacer. Bueno, acá para hacer cosas más interesantes con continuaciones, digamos, lamentablemente o no, depende del gusto de cada uno, también hay que usar, también vamos a usar referencias, o sea, variables a las que se puede asignar, ¿está bien? Como las continuaciones en general se presentan en Scheme, digamos, en Scheme todas las variables son referencias, entonces uno asigna y listo. Y acá lo que vamos a hacer es trabajar en el cálculo lambda con referencias, que bueno, si cursaron PLP ya vieron probablemente, como si alguno está cursando PLP ahora, Alejandro lo vio hace un par de semanas, el cálculo lambda extendido con referencias, ¿sí? El cálculo lambda extendido con referencias tiene, además de lo que ya teníamos, y el call CC y el abort, uno tiene un new m que crea un nuevo puntero cuyo valor es m, ¿sí? Cuyo, si lo referencia le da m. ¿Cómo? Que apunta a m. Tiene la operación de referenciar, que me da el contenido del puntero, y tiene la operación de asignar, que si esto es un puntero, m, que guarda en... hace que ahora pase a apuntar a n. Bueno, y también vamos a usar notación usual, entonces estos dos paréntesis son el unit, o sea, abrevia algún valor que a nosotros nos interesa cuál es, ¿sí? Si no tuviera un lenguaje tipado sería el único valor que tiene tipo unit. Después tenemos lets, que se pueden expresar como lambdas, como en una ya dijimos. Y como acá tiene efectos, o sea, como puede asignar, también a veces quiere hacer m y después n, donde este m puede tener efectos, y eso simplemente abrevia este lambda, ¿sí? Al que le paso m. Entonces, como es call by value, a fuerza de evaluar primero m, y cuando m ya es un valor y ya hizo todo lo que tenía que hacer, uno evalúa n. ¿Está bien? Bueno, entonces, ahora que uno tiene referencias o punteros, puede hacer cosas un poco más locas, quizás con call CC. Entonces, veamos un ejemplo. ¿Qué puede hacer con, si uno tiene algo así, ¿no? Let C es a un call CC de lambda a. Bueno, en realidad todavía no usa punteros. No espero que nadie entienda qué es lo que va a pasar porque nadie lo puede predecir. Uno dice, se hace la continuación de esto. La continuación de esto es guardar el valor en C y evaluar C de F. ¿Está bien? Y después evaluar C de F.
entonces... Es una variable. ¿Cómo? F sí es una variable. Sí, perdón. Sí, probablemente... Sí. Probablemente hay algunos detalles técnicos que no estén del todo bien acá. Porque habría que agregar las variables como valor. Si no, no realiza. En algún momento. Pero... Así que se puede asumir que F es algún valor que estaba definido. Sí, también. Pero bueno. Entonces, ¿a qué evalúa esto? Bueno, primero, acá el contexto de evaluación. Acá, si uno lo puede pensar con lambdas y todo funciona como uno espera, o también puede pensar en lo que efectivamente quiere que pase y también está bien. E va a ser let c igual a agujero in cf. ¿Sí? Si uno lo traduce a lambdas también da esto mismo, pero si no lo traduce a lambdas es lo que uno quiere que pase. Entonces, le va a quedar algo medio largo, le va a quedar let c igual a... Y acá nos va a quedar esta identidad aplicada a la continuación de esto, ¿no? La continuación de esto lo que hace es toma un x y hace let c igual a x in cf, y en realidad acá hay un abort. Hace un abort de esto. ¿Está bien? Y después evalúa cf. ¿Sí? Ahora, como estoy en call by value, tengo que evaluar esto hasta que sea un valor. Esta es la identidad, así que me va a quedar este lambda tal cual estaba. Lo voy a copiar para no confundirme tanto. ¿Sí? Sí, entonces ahora, lo que estoy haciendo es que C sea la continuación del call cc. O sea, perdón, sí, la continuación de esta expresión. O sea, guardar, es una función que da un x, lo guarda en C y evalúa C de f. ¿Está bien? Entonces ahora, esto ya sí es un valor y puedo reemplazar el C acá adentro. Y me va a quedar lambda x, puntito, abort, let, C igual a x, C de f. ¿Sí? Y este lambda x aplicado a f. ¿Está bien? Y entonces ahora, perdón, acá ya a este lambda x le voy a pasar la f y me va a quedar abort let c igual a f en c de f. Y esto directamente, bueno, si uno hace varias cosas va a quedar f de f, ¿no? Bueno, entonces, acá simplemente es como para mostrar que pueden pasar cosas raras, porque esta f, o sea, a mí me resulta muy sorprendente, ¿no? Que esta f estaba siempre del lado derecho de una aplicación y yo de alguna manera la pude agarrar y de esta manera, no sé, como que no entiendo cómo... Sorprendente que pase algo así, ¿no? Digo, a priori, aunque no tenga mucho significado. No sé si les parece raro o no. Como que todavía nunca lo termino de entender. Porque cuando tienes continuaciones puedes agarrar el contexto y meterlo en otro lado. Sí, cuando tienes continuaciones puedes agarrar el contexto y hacer cosas con él. Pero bueno, puedes hacer cosas raras y no se ve a priori cómo puede ser que sea. Lo que pasa es que bueno, se ve es una duplicación, entonces una esperaría un lambda x que es x. Claro. Si arrancaste con una f y cambiaste con dos f, que se que hay duplicó la f. Claro. Pero Sí, lo que también. el truco es la regla esa, en el que lee el valor probable. Claro. Está bien lo que dices. Bueno, esto es un ejemplo curioso nada más. ¿De dónde salió la segunda y por qué se fue a la izquierda si estaba a la derecha? Es que igual es una curiosidad como para mostrar más aún que con CC no pasan cosas, con CC pasan cosas que uno no intuye, por lo menos yo no intuyo, no sé qué se está. Bueno, y ahora, otro ejemplo, uno lo que puede hacer es esto, lo voy a ejecutar porque mucha alternativa no hay en principio. ¿Está bien? Entonces uno dice sea como que crea un nuevo puntero, ¿sí? Que apunta a cualquier cosa, no importa. Y ahora lo que hace es un call CC que le asigna a C la continuación
está recibiendo. ¿Sí? Y después llama al contenido que guardó en C. Ahí no se da referencia a C y lo llama. También lo llama pasándole un parámetro que va a ser el valor unit. A continuación siempre recibe un parámetro, en particular yo le puedo pasar unit o cualquier cosa. ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿cómo reduce esto? Bueno, acá como esto es cálculo lambda que tiene referencias, en realidad lo que pasa cuando yo hago new unit es que se crea una nueva celda de memoria, si quieren. ¿Sí? La llamo P y guarda el valor unit. ¿Está bien? Cuando reduzco esto, lo que me queda es el call CC de lambda K, donde ahora este C va a ser esa celda de memoria, la voy a llamar P, ¿sí? Y asigno la continuación. Y después voy a ejecutar el contenido del que haya en P. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Bueno, ahora, no sé si voy a tener un espacio, pero creo que sí. ¿Qué hace este call CC? Bueno, el contexto de evaluación de esto es, lo escribo por acá, es cuadradito, punto y coma, referenciar P y llamarlo, ¿no? Entonces, me va a quedar en el mismo contexto de evaluación esta función, lambda K, donde a P le asigno K. Sí, y ahora lo que le voy a pasar es la continuación de este call CC, o sea, va a recibir un X y va a hacer un abort de está bien lo puso acá, ¿no? Está bien. X es, gracias. X punto y coma, ahora sí. Bien, y ahora punto y coma. ¿Está bien lo que dice? Avísenme si le pifio. En el primer paso pudiste ejecutar el LED. Sí, son dos en realidad. Acá este new unit te devuelve una celda de memoria. Ese es el parámetro. Sí. En un paso se convierte en un valor y en el segundo paso le das al. Sí, está bien, lo de ese son dos, pero esto se va a convertir en P y después lo reemplazas. Bueno, y ahora, quédense conmigo. Le voy a pasar la continuación acá, ¿sí? Y lo que voy a hacer es asignársela a P. Entonces, si quieren, sí, me va a quedar esto, me va a quedar P es lambda X, abort, X, P, punto y coma, de referenciar P y llamarlo, ¿no? Bueno, entonces ahora lo que va a pasar acá es que a P yo le voy a asignar todo este valor. ¿Sí? Entonces en esa caja voy a guardar lo que tengo ahí. Esto es cálculo lambda con referencia, o sea que hay estado y hay estado, eventualmente va a ¿no? Voy a copiar lo que dice ahí, X punto y coma, de referenciar P. P es. Sí, P es un puntero a esto. ¿Cómo? Sí, son el mismo. Esta es la dirección de memoria, si querés. En esta dirección de memoria tenés esto, que tiene una función que cuando le pasas X, hace abort de X y referencia a esta misma dirección de memoria. ¿Bien? Sí, no hay problema, es un número, ¿no? Un puntero. No es infinito eso, es un. Es autocontenido. Ah, gracias. Bueno, entonces ahora asigné P y ahora lo que tengo que hacer es referenciar P y llamarlo, ¿no? Si de referencio P y le paso un parámetro unit, lo que me va a quedar es este lambda donde la X lo reemplazo por unit. ¿Está bien? Entonces me va a quedar el abort, me lo olvido porque va a quedar arriba de todo igual, y acá voy a poner muchos pasos. Lo importante es que me va a quedar unit, punto y coma, y referenciar P y llamarlo. ¿Sí? Y esto, evidentemente, me va a quedar de vuelta, referenciar P y llamarlo. Entonces llegué a lo mismo que tenía acá y nunca cambió P. ¿Está bien? Entonces puedo hacer un ciclo con esto. ¿Está bien?
Entonces, el call CC, de hecho, no es casualidad porque, como decía antes, lo introdujo Landing justamente para explicar cómo funciona el GoTo. ¿Está bien? Entonces, acá uno está haciendo como un GoTo, donde acá se guardó la etiqueta y acá saltó a la etiqueta. ¿Está bien? ¿Se entiende más o menos la idea? Más o menos. Bueno, y acá es donde se explicita eso. Si uno hace, por ejemplo, o sea, uno quiere codificar etiquetas con saltos hacia atrás nada más, ¿no? Hacia adelante no puede porque no puede guardar la continuación después de que... No puede referenciar una continuación después de... una variable después de asignarla, ¿no? Antes de asignarla. Si uno tiene una etiqueta L y después un programa M, ¿sí? Uno lo que puede hacer es guardar en L un puntero a nada y después en este momento se guarda la continuación en L, ¿sí? Y después hace M. Cuando quiere hacer GoTo L simplemente referencia el contenido y la llama, que es exactamente lo que hicimos acá. ¿El M es el efecto que se va bloqueando? El M es el programa que viene después, uno tiene una etiqueta L y después tiene un programa que sigue. Entonces fíjense que acá lo que estamos haciendo es simplemente decir etiqueta L y GoTo L, por eso se colgaba, ¿está bien? Bueno, y acá uno puede programar con esto creo que directamente lo muestra en el intérprete. El argumento que está usando, que en ese caso la unit, que decías Sí. en variados. Cuando decías ahí L, es L y le pasabas unit. Sí. En general, ¿qué le podrías pasar? O sea, sería Sí, le puedes pasar cualquier parámetro que quieras y lo puedes usar en la etiqueta. O sea, es una etiqueta que tiene parámetros también. O sea, cambiar de estado y volver a donde estabas antes, pero ahora con un nuevo estado quizás. O sea, que sea L de X, bueno, van L de X. O sea, acá en este call CC recibe un valor. O sea, esto representa un valor. Su continuación es esto. Si vos acá en L, en lugar de pasarle unit, le pasás algún X, es como si reemplazaras este call CC por un X. Si vos computaras con este call CC, el parámetro que le pasas acá se reemplazaría. Sí, hacer ejemplito y... Estás haciendo algo más que solo definir la etiqueta. Claro, por eso a veces a las continuaciones se les dice que son GoTos con parámetros. Bueno, acá tenemos el intérprete y tenemos un ejemplito donde se calcula el factorial de manera iterativa. Entonces lo que uno hace es, bueno, el factorial es la función que toma un n, ¿sí? Como es un programa iterativo y conectado, n y r van a ser punteros porque puede querer cambiar su contenido, ¿sí? N es el número y r es el resultado, ¿sí? Acá fíjense que en realidad estoy llamando n al puntero que tiene una nueva referencia de tn, ¿no? O sea, usé n dos veces, pero Son distintos n. sí, quizás no debería haber hecho eso, pero me pareció natural, ¿no? Acá estoy ligando un n y este n es el n que está ligado acá arriba, ¿sí? Entonces acá digo, bueno, loop va a ser una etiqueta, entonces acá uso la misma idea de etiquetas que hice antes, entonces en loop me guarda la continuación de este call CC. Y ahora digo, bueno, lo de siempre, ¿no? Si n es igual a 1, devuelvo el resultado, y si no, multiplico el resultado por n, le resto 1 a n y voy a hacer GoTo la etiqueta. Si GoTo loop, y entonces bueno, sigo. Y si eso lo ejecuto, bueno, no sé, ¿qué pasó acá? Bueno, ahí está, se da 120 porque se fue el 25. Bueno, y no voy a poder tocar esto porque es muy frágil. Bueno, pero de este se puede programar con esto y se pueden hacer... O sea, uno puede programar imperativo de vuelta si quiere funcionar. Y le podemos cambiar el nombre al espacio con una programación funcional en imperativa. Esto está bueno para el día de los inocentes. ¿Para qué? Para el día de los inocentes. Hoy vamos a ver programación imperativa. Ah, sí, April Fools. Yo a Fede le dije que ¿por qué no cambiamos la charla y empezamos a hablar de los patrones de diseño en Java o algo así? Seguro que tardé en caer muchísimo tiempo. Pensé que me estaba jodiendo durante 10 minutos. Bueno, este es un acertijo que es conocido en continuaciones que se llama acertijo Yin-Yang o Yin-Yang, como lo pronuncian. Que acá usualmente a A se le pone Yin y a B se le pone Yang, entonces acá queda Yin-Yang. Yo le puse IB porque no me gustaba que se quedaran desalineadas las cosas y así se ve que son. Podías poner los caracteres chinos y quedaban alineados. Sí, pues también puse un bullet y un circ para que quedaran en el campo, pero quedaba casi. Entonces, este acertijo es que A
es una función que hace print 0 y después un call CC, y es lo que está escrito ahí, mucho más que eso no sé. Y B hace lo mismo pero imprime 1. Y después hace ahí. Bueno, y la pregunta es ¿qué imprime eso? Está bien, suponiendo que no puede imprimir. Bueno, y se los dejo para que lo piensen y al final de todo hay un spoiler. Bueno, otro ejemplo. Esto viene por el lado de hacer backtracking. Entonces, primero hablemos de este ejemplo que hay ahí, que es un poco... sí, yo creo que lo vamos a ver así. ¿No? Bueno, por ahí abrevié un poco los nombres. Digo, retry es un new vacío, es un nuevo puntero unit, ¿sí? Y acá let n es un call cc de esta cosa, ¿sí? Lambda acá, como es retry, lambda acá 5 y punto y coma 4. ¿Sí? Si n es par, digamos, entonces hace retry y si no sé si me va a dar el espacio para hacerlo todo. Bueno, acá, ¿cuál es la idea? La idea es que en R me voy a guardar algo, ¿sí? En principio lo dejo así, después lo voy a llenar. Entonces ahora digo, bueno, n va a ser el resultado de evaluar esto. ¿Sí? Si ustedes se fijan, lo que va a hacer esto es, me va a devolver 4, ¿sí? Pero además como efecto secundario va a guardar en R una función que hace que esto vuelva atrás en el tiempo y devuelva 5. ¿Está bien? Entonces, acá digo, si n es par, entonces hago retry. Y si no, devuelvo n. ¿Está bien? Entonces, esto va a devolver 5. No sé si... ¿Cómo? Antes o después, en algún momento. Sí, en algún momento devuelve 5. ¿Por qué? Porque... Ah, está bien. Lo que sé es si va a probar con el 4 o no. Claro. Sí. Bien. Bueno, entonces, sí, escribir todo esto es muy un bardo, pero no sé cómo hacerlo. No, pero si no, contrario. Está bien, sí. Si no, lo evaluamos, pero... Bueno, lo podemos ir haciendo de manera iterativa ahí. Lo que uno puede hacer es, va a crear un puntero R, ¿sí? Que va a empezar siendo unit, ¿sí? Y ahora, lo que va a pasar es que se va a devolver esto de acá adentro, ¿sí? Con K ligado a la continuación de este call CC. ¿Está bien? Entonces, en R vamos a guardar una función, o sea, acá ya estoy pisando el valor de R por una función que toma cualquier cosa y lo que hace es, hace K de 5. Perdón si acá no está claro, estos paréntesis van así. Ah, sí, ahí está. O sea, ¿quién es K en este momento? ¿Alguien me dice? Es la continuación de... Es un lambda x abort algo. ¿Y cuál es el contexto de evaluación? Claro. ¿Ven eso más o menos? O sea, es la continuación del call CC. Perdón, no, en realidad no, es el let n. Porque el let r ya se fue. O sea, cuando uno empieza a hacer let r, el r ya se fue. Ya no está más. ¿Sí? En este momento voy a evaluar el call CC. La continuación del call CC es todo el let, pero reemplazando este call CC de acá por la x. Entonces me va a quedar esto, lambda x puntito abort, let n igual a x, in si n es par, entonces r y si no, n. Bueno, entonces R es un puntero que guarda toda esta función, ¿sí? Bueno, y entonces ahora lo que yo estoy evaluando es... Bueno, ya evalué esto y ahora evalúo el 4. ¿Sí? Y como estoy haciendo un call CC que no usa acá, o sea, lo usa pero lo guardó, no lo está llamando explícitamente, entonces ya está. Digamos, esto se va a reemplazar por poner un 4 acá. Está bien, porque el call CC terminó poniendo un 4 y no hizo nada. En realidad hizo esto por izquierda. ¿Sí? Y entonces ahora,
¿Qué va a pasar acá? Bueno, claramente como n es par, va a llamar a R. ¿Sí? Llamar a R significa, como acá estoy pasando un unit, sería evaluar esto de acá. ¿Sí? Ahí me estoy fijando en algo, a ver. No, está bien, sí, el 5, gracias. Eso es lo que me faltaba. El lambda x acá tiene un 5. ¿Está bien? Me faltaba algo. Gracias. Y ahora sí, ¿no? Cuando yo le llame con unit, lo que va a hacer es evaluar esto con el 5 acá, y entonces lo que va a pasar es, se va a abortar, o sea que se va a borrar todo lo que haya y va a aparecer este código de acá, y va a reemplazar x por 5. Entonces ahora va a chequear si 5 es par, y como no es par, devuelve 5. Entonces esto devolvió 5, y lamento, no sé si lamento hacer la cuenta, o mejor que no la hice, pero... Entonces acá está ese ejemplo, y esto devuelve 5. ¿Saben cómo implementé este intérprete, no? Entonces, si el nombre del archivo es igual a amb1.lu, print 5. ¿Cómo? No. Si en vez de parámetro 5 hubieran 4, ¿se lograría? Sí. Creo que sí. ¿O te devuelve igual? Es una buena pregunta, hay que hacerla. Digo, bueno, te devuelve eso de ahí con 4. Sí, te vuelve a seleccionar con 4 y acá sí creo que vuelve a probar con 4. Sí, vuelve a probar con 4. Como es par, vuelve a probar. Si lo pones en el intérprete y se cuelga la máquina. ¿Se cuelga qué? Se cuelga la máquina. Sí. ¿Quieres colgar tu máquina? Vamos a probar. En realidad se cuelga el intérprete. Le pongo 4 acá. Lo debes poder Y ahora matar. te devuelve 5 que habías hecho trampa. Sí, está bien. Ahí se colgó. Por ahí devuelve. Sí. Pero Bueno. no se colgó la máquina, pude interrumpir y seguir usando. Bueno, entonces ahora, con esa misma idea, sí. M,n es como hacer let cualquier cosa igual a m y n. O si querés lambda. El m es un valor. Claro. ¿Cómo es un? Primero ejecuta el m, Pero es el un- valor y después el Pero eso no es una tabla. Entonces ya es un valor. ¿Por qué hizo eso? No, porque después sí, cuando lo llamás sobre lambda k, aplica lambda k a su continuación. ¿Eso decís? Eso está hecho de ahí. Sí, este m es el lambda k, y entonces tenés lambda k aplicado a esto, que es la continuación del C. Se espera que m sea una función. ¿Sigo un cacho? No, pregunto. Bueno, entonces ahora, con esa idea de recién, uno lo que puede hacer es implementar un operador que se llama AND, que lo introdujo John McCarthy, que es el que inventó Lisp también. Entonces, se puede implementar el operador AND, que es el operador de elección no determinística. Que básicamente es el truco que vimos recién, pero en general. Entonces, la idea es que uno hace AND de dos cosas y elige una de las dos y elige siempre la que no falla. Es la que hace que las cosas no fallen. Entonces, uno tiene... Esto se les cuento bien y obviamente no voy a hacer la reducción paso a paso. Tengo una lista, un puntero. Choices va a ser una lista a la que puedo modificar, ¿no? O sea, siempre, como este es cálculo lambda puro, siempre que lo quiera modificar, tengo que crear una referencia. Creo una lista vacía, que es la lista de todas las posibles selecciones que tengo que hacer. Va a ser como una pila de los choice points por los que pasé, de las cosas que fui eligiendo. Si alguno vio Prolog, esto se parece a Prolog. Esto no, pero el efecto se va a parecer. Entonces, fail es una función que toma unit, o sea, esto simplemente es para impedir que lo evalúe de una, ¿sí? Que lo evalúe cuando yo lo llame, o sea, para forzar que lo evalúe solo cuando yo lo quiero usar. Y entonces lo que hace es,
agarra la primera elección, la última elección que tenía pendiente, ¿sí? Choices va a ser como una pila de elecciones que fui haciendo. Agarra la última de las que fui haciendo, asumiendo que la lista no es vacía. ¿Sí? La saca, o sea, hace un pop de esa elección y la llama. ¿Sí? O sea, como Choices va a tener una lista de todas las continuaciones posibles que me quedan por hacer. Y entonces AND es un operador que toma un X y un Y y devuelve X en principio, pero hace un push en la lista de posibles selecciones a la elección que devuelve Y. O sea que reemplaza todo esto, en lugar de por X, lo reemplaza por Y. ¿Está bien? Entonces si yo A es AND de 4.5 y B es AND de 37.9 y le pido que si no es 42 falle, entonces acá solo me va a devolver los pares que sumen 42. Así que en este caso hay un solo 1. Bueno, en realidad me va a devolver el primero que encuentre haciendo backtracking. ¿Está bien? Y me va a devolver 37 más 5. ¿Se entiende la idea más o menos? El truco es ese, el mismo que el del retry, el mismo que teníamos ahí recién. Bueno, y esto entonces debería devolver 5 y 37, ¿está bien? No sé si es muy emocionante que yo le dé F5 y aparezca lo que uno ya quiere. Con el 38. Entonces, por lo menos hay una. Dale, si acá le pongo 38 me voy a dar 438, ¿no? Que es el primero que encuentra haciendo backtracking. ¿Está bien? Bueno, y así uno en realidad puede. Para los que hayan programado en Prolog ya saben cómo es esto, pero si uno puede explorar un espacio de búsqueda y hacer fail en algunos lugares y entonces solo llega a aquellas cosas que cumplan con la propiedad, ¿no? Y como mágicamente. Podrías hacer una especie de AND, o sea, ahí probaste dos valores, pasaste AND, dos parámetros. Lo generalizarías como haciendo lambda X, AND y Z. Sí, hacer un fold de AND, digamos. Claro. Sí. Bueno, sí, ahora me parece que ya terminó el momento de seguir las reducciones del pizarrón porque si no se vuelve infinito, pero sí seguir las ideas. Entonces, esta es otro ejemplo de continuaciones en el que uno tiene dos cosas que son como un lector y un escritor. El escritor es una función que produce uno y después produce dos, digamos. ¿Sí? Y el lector es R, perdón, no lo estoy diciendo bien. Esto W es como una función que produce algo. Yo le digo producí esto, después producí esto, y a este lector le digo lee algo, lee algo, lee algo. ¿Sí? Entonces acá writer es como el estado de lo que hay que escribir. ¿Sí? Y es una función que escribe uno y después escribe dos. Y esta lista lo que pide es lee algo, lee algo. ¿Sí? De alguna manera es como un pipe de Unix. ¿Sí? El escritor va a ir generando cosas y el lector las va a ir leyendo. Y la idea es que este pedazo de código que hay acá engancha esos dos procesos de tal manera que cada vez que el lector pide leer algo, se empieza a ejecutar el escritor hasta que escribe algo. ¿Está bien? Y cuando el escritor escribe, le pasa el control al lector y el lector sigue ejecutando hasta que necesita leer algo más, en cuyo caso se pasa el control al escritor. ¿Está bien? Esta idea es la que se llama rutinas. ¿Está bien? Son como 2 o n funciones que una ejecuta hasta que pasa el control al contexto o a otra rutina. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, básicamente R es una función que cuando le paso un X, que en realidad siempre va a ser unit, pero podría no ser unit, cuando le paso algo, cuando le paso un X, se guarda lo que estaba haciendo en este momento, ¿sí? Y llama al escritor. Y W es una función que cuando le paso algo, se guarda lo que estaba haciendo en writer y llama al lector. ¿Sí? Entonces, reader es el estado del programa que está leyendo y writer es el estado del programa que está escribiendo. Es como el programa detenido, como congelado, ¿está bien? Entonces, me guardo como como el estado del programa que está escribiendo y entonces ahora, ¿qué pasa cuando yo evalúo esta lista que tiene un R acá? Bueno, hasta acá el call CC nunca se ejecutó, simplemente está guardado abajo de un lambda, ¿está bien? Cuando yo R y le paso un unit, acá en este momento es el call CC, entonces se guarda el contexto actual que es construir una lista que tiene acá un agujero y acá otro R. ¿Sí? No sé si se entiende lo que estoy haciendo.
se guarda el estado de ejecución del lector. ¿Sí? Y eso se lo guarda en reader. Y ahora llama a writer, que era esto. Si a writer le pide que escriba algo. ¿Sí? Acá en IDX yo le paso unit siempre, y acá lo ignoro, así que no pasa nada, pero uno de vuelta podría pasar parámetros. El writer escribe 1 y después va a escribir 2, pero cuando escribe 1 ya eso hace un call to C, ¿sí? Y llama al lector. Entonces cuando el writer escribe 1, lo que va a pasar es que se va a guardar en el writer el contexto actual de ejecución, que es acá un agujerito y punto y coma a escribir un 2, y después llamar al reader, que el reader es el estado que me acababa de guardar acá. ¿Sí? Y eso va a poner ese X en el primer. Y eso va a poner el X acá y va a seguir leyendo. Entonces, acá lo estás usando como yield. Claro, sí, sí. Y R básicamente sería dar el resultado de yieldear este. Totalmente. ¿Se entiende esta idea? No voy a seguirlo de pizarrón porque es medio imposible, pero de vuelta uno puede... ¿cómo se llama esto? Reader. No sé. No sé cómo se llama esto. Generator 1 probablemente, sí, este. Y entonces esto va a devolver la lista 1-2, porque el writer escribió 1 y este escribió 1-2. También uno podría hacer cosas como, no sé, let x, pedirle al lector que lea algo, o sea, leer algo y ahora poner x, no sé, rx. Sí, y esto debería devolver 1, 2, 1. ¿Está bien? ¿Qué pasaría si leyeras otra vez? Sí. Si lees otra vez acá probablemente no sé qué pasa, pero habría que pensar qué pasa, pero uno obviamente puede lidiar con esos casos, ¿no? No estoy lidiando con ese caso, pero se puede obviamente. Leo una vez más, no sé qué pasa. Porque nadie lo va a llamar como para que ponga un valor en ese lugar. Ahí se colgó porque seguramente el reader y el writer llegaron ambos a un estado en que no hacen. El writer probablemente llegó a estar vacío o algo así. Claro. No sé, hay que pensar qué es lo que pasó ahí. Bueno, y ahí, como decía Fede, esto se puede hacer, o sea, de esta misma manera se puede implementar el yield. ¿Saben lo que es el yield? Les doy un ejemplo bueno, si no, este mismo ejemplo. Acá uno tiene un choclo de código, pero es medio difícil de entender, pero se escribe una sola vez y después se usa. ¿Sí? MK Generator lo que hace es tomar una función, ¿sí? Fíjense que le estoy llamando acá, ¿sí? Con square de 0. No sé si fue muy descriptivo. Voy a dar un ejemplo más simple de acá, de la idea. Uno hace MK Generator y le pasa una función lambda, digamos, yield puntito, ¿sí? Y acá lo que puedo hacer es ejecutar el código que en el medio tiene yield. Por ejemplo, puedo hacer yield 1 y yield 2. Y esto es exactamente lo mismo que pasaba con el escritor, ¿no? O sea, cuando uno hace un MK Generator, esto crea una función que cuando la llamo una vez me devuelve 1 y cuando la llamo otra vez me devuelve 2. Y acá yo puedo poner un código arbitrario que haga un while y en algunos casos vaya leyendo cosas de un archivo y me vuelva un yield de algo. Si uno quiere. ¿Se entiende más o menos? Bueno, y acá está cómo se implementa y es exactamente el mismo código, medio, con los nombres cambiados y dado vuelta que para el lector y escritor. ¿Está bien? Y entonces, por ejemplo, los cuadrados, si uno le pasa n y la función yield, o sea, la que realmente devuelve algo, digamos, devuelve n al cuadrado y después sigue devolviendo los cuadrados desde n más 1. O sea, ahí lo está usando como lo está implementando con Dotus, que es la expresión body y después lo que escribí abajo. Sí. Esencialmente, cuando use yield, guardate donde estás ahora y seguir donde estás en el Claro, pero lo interesante es que es un goto en el que la etiqueta no es estática, sino que se crea dinámicamente a medida que uno va ejecutando el programa. ¿Está bien? Tiene sentido. O sea, es cierto que esto es exactamente lo que habíamos dicho que era guardar una etiqueta de un goto, pero es una etiqueta que no existía en tiempo de compilación, porque acá tenés un lambda que solo lo distanciaste en un lado y otro abajo. ¿Está bien? Bueno, y no importa, después está el código, si quieren lo pueden mirar o tratar de rehacer o lo que sea. No sé si vale la pena detenerse más en esto. Y bueno, otra cosa interesante, si uno ya tiene el Make Generator, es que cualquier estructura de datos sobre la que uno tenga un map la puede transformar en un iterador, ¿sí? Automáticamente. Si uno
por ejemplo, tiene un map sobre árboles, que si el árbol es vacío devuelve nil, y si no, hace el bin de aplicar eje a la raíz y hace el map sobre los subárboles. Entonces puede definir un iterador de árboles. Acá le puse XS porque lo había hecho sobre listas y después no le cambié el nombre. Pero me pareció que hacer un iterador sobre árboles era más interesante. Entonces uno le pide, hacete un generador que haga un map sobre el árbol y para cada elemento haga un yield. ¿Sí? Entonces si yo después a iter de un árbol lo llamo con unit, eso me va a devolver un elemento del árbol. Si lo vuelvo a llamar me va a devolver otro y así sucesivamente me va a devolver todos los elementos del árbol. ¿En qué orden? Bueno, como esto es call by value de izquierda a derecha, va a ser en pre-order porque va a estar primero la raíz, pero uno lo puede reacomodar con lets para que devuelva lo que quiera, ¿no? Y acá lo interesante no es este ejemplo, sino que cualquier estructura sobre la que uno tenga un map se puede automáticamente transformar en un iterador de esa estructura. Y como moraleja es que esto nos dice qué es lo que debería guardar la estructura de datos que implementa un iterador, ¿no? Que es exactamente lo que sería la pila que uno va teniendo cuando hace un map. ¿Está bien? O sea, si uno hace un map y mira lo que va quedando en la pila, esa es la estructura de datos que debería guardar para representar un iterador. El iterador va recorriendo en el orden que recorre el map. El iterador va recorriendo en el orden que recorre el map, sí, por supuesto. Se ha dicho acá que todo functor es un traversal. No sé, puede ser. No sé qué es un traversal. Lo que le puede traversear, pero pues Está bien. una función y... Puede ser, puede ser. Lo que sí es que esto sí tiene que ver con los zippers, que es un tema que quizás hablemos en otras charlas, que es cómo representar, cómo a partir de cualquier estructura se puede representar el tipo de su iterador. Bueno, en fin. Bueno, y hay un ejemplo más acá. O sea, todos estos ejemplos, una vez que ya uno entendió el yield, son todos lo mismo. Bueno, acá uno tiene procesos concurrentes. La idea es que uno puede hacer un spawn, o sea, crear un nuevo proceso que se esté ejecutando, ¿sí? Entonces es lo mismo de antes, ¿no? Es un proceso que a uno le pasa en lugar de yield, acá lo llamé signal o sig o algo así. Esto imprime uno y le devuelve el control a su manejador, ¿sí? y se queda como ahí frisado hasta que lo vuelva a llamar, y después imprime dos y devuelve el control y así. Estás en un esquema de concurrencia cooperativo. Sí, por supuesto. Sí, por supuesto, no es... No. Está suponiendo que los tres no se quieren robar. Claro, y que no pueden, de hecho, hasta que no largan. Totalmente. Sí. No, de otra manera creo que acá no se puede hacer porque... Necesitas de alguna forma, claro, una regla que compila. Claro, por supuesto. No, eso acá no... Creo que no se puede hacer o no se aplica. ¿Cómo sería este distinto de corruptinas? No, es lo mismo, simplemente es un ejemplo de cómo se puede usar. No es algo distinto, de hecho es lo mismo. Pero bueno, vale la pena mencionarlo. Bueno, no queda tanto tiempo, así que voy a ir medio rápido. O no sé, ¿qué es mejor? Bueno, quería comentar dos formas de implementar CallCC, pero no me voy a detener tanto en las dos, simplemente las quiero comentar. Esto no pensaba detenerme, pero lo quería poner, y si por si alguien lo quiere mirar. La idea es que uno puede implementar... ¿Qué pasa? La relación. Sí. Uno puede implementar el cálculo de lambda con una máquina de estados, ¿no? O sea, con una máquina, lo que llamamos una máquina abstracta, ¿sí? Que lo que guarda es una pila de valores, un entorno que a cada variable le asocia un valor, un control que es como una lista de operaciones, y cada operación puede ser o evaluar un término o aplicar una función a un valor, y este aplicar va a hacer push pop de dos cosas de la pila y las va a aplicar una a otra. Y un dump que es como la pila de todas las pilas que se fueron que hubo habiendo para hacer el return de las funciones. ¿Sí? Bueno, acá está el detalle de cómo hacerlo. Entonces, por ejemplo, si uno quiere evaluar una variable en un entorno, entonces lo que tiene que hacer es buscar su valor en el entorno, que es una función, y meterla en la pila. Si uno quiere evaluar una aplicación, lo que tiene que hacer es evaluar cada uno de los dos términos y después aplicar. Si uno quiere evaluar un lambda, lo que tiene que hacer es meter en la pila una clausura que es, digamos, mete el lambda básicamente, pero también se tiene que acordar cuál era el entorno en el que evalúa el lambda. Si uno quiere aplicar un lambda, o sea, y la pila ya tiene un lambda y un valor, entonces lo que tiene que hacer es evaluar el cuerpo del lambda, pero en el entorno que ahora está extendido con el binding de la variable del valor. Bueno, y acá tiene que guardarse todo lo que estaba haciendo para poder retornar.
Y si uno quiere evaluar, bueno, si uno ya terminó de evaluar una función y llegó a un valor, y acá tiene todavía una dirección de retorno, lo que tiene que hacer es volver a donde estaba. ¿Está bien? No me voy a detener más que eso, pero la idea es que se puede implementar así el cálculo lambda de manera abstracta. ¿Sí? Pues esto fácilmente se puede traducir a algo eficiente o en un lenguaje de programación de bajo nivel. Bueno, pero lo importante es que se puede modificar fácilmente el comportamiento de estas máquinas para agregar continuaciones como ciudadanos de primera clase. ¿Sí? Y básicamente una continuación es todo el estado de la máquina. ¿Sí? Entonces, básicamente la regla que me interesa es esta, ¿no? Cuando yo quiero hacer call CC y sobre un lambda lo que tengo que hacer es evaluar, acá me olvidé algo, evidentemente. Sí, acá me olvidé la M. La M tenía que estar acá. Tengo que evaluar el cuerpo del lambda, ¿sí? En el entorno en el que ahora la variable k representa toda la continuación. O sea, este k es un nuevo tipo de valor que guarda todo el estado de la máquina. ¿Está bien? ¿Se entiende la idea de lejos? Pues los detalles igual son... No sé, los detalles formales son tediosos, pero la idea es esa. ¿Está bien? Bueno, y después por otro lado, si uno ya tiene una continuación guardada de otro momento y la quiere aplicar un valor, lo que tiene que hacer es girar todo lo que estaba haciendo, que es el estado de la máquina, y quedarse con el estado que estaba guardado en la continuación. Sí, la voz que te queda después del proceso. Claro, exactamente. ¿Está bien? Bueno, y esta regla es simplemente una regla de congruencia, digamos. Si uno quiere evaluar un call CC, lo que tiene que hacer es evaluar N y después hacer el call CC. ¿Se entendió la idea de lejos? Más o menos. ¿El color del ángulo que haciendo la tupla tiene algún criterio o es simplemente el color de lo que sea que esté a la izquierda? Me gusta la pregunta. Traté de ser consistente, pero no sé. Es difícil saber qué significa cada color. Filosófico, ¿no? Sí. Bueno, y la última cosa que uno puede hacer, la última que voy a mencionar hoy, es transformar, si uno quiere implementar continuaciones, o por sí, es traducir todo el código a un estilo que se llama Continuation Passing Style. Entonces acá estoy comparando dos pedazos de código que están escritos en una especie de pseudo JavaScript. Supónganse que uno tiene algo así como al objeto le hace un request de foo, ¿sí? Y eso me devuelve un valor. También al objeto le hace un request de var, eso me devuelve un valor. Y después hago fraud, que es una función que los combina esos dos resultados. Bueno, ese sería el estilo directo, la forma directa de escribir un programa de ese estilo. Pero a veces, cuando uno tiene, como decías vos, que yo, si no lo decía así, cuando uno tiene cómputos asincrónicos, como este request uno no sabe cuándo va a volver y no sabe bien si no lo quiere esperar a que termine, lo que uno puede hacer es hacer un callback request, ¿sí? Que le pide foo, y en lugar de devolver un valor, esto le paso yo una función que es el callback. Y entonces cuando el request haya computado el valor de foo, en lugar de devolverme un valor, se lo va a pasar a esta función que yo le puse acá. ¿Está bien? Entonces, si uno quiere escribir este código, tiene que escribir algo así. Tiene que hacer el callback request de foo, y eso me da una función con el resultado de foo. Bueno, acá yo le pasa el resultado a una función que yo le di con el resultado de foo, y ahora hago el callback request de var, en el que guardo el resultado, que recibe el resultado de var, esta función, y ahora los combino. ¿Está bien? Cuando uno está escribiendo en un framework de JavaScript en ese estilo, se vuelve loco porque siempre quiere que los valores salgan para afuera y nunca puede hacer que salgan para afuera porque están dentro de la función, y uno dice, bueno, pero quizás hay una manera de... Bueno, siempre tiene que escribir todo a una función dentro de otra y se vuelve horrible. No sé si alguno tuvo esa experiencia. Claro, es como que es una moda. O sea, solo puedes meterte adentro y nunca lo puedes sacar. O sea, Totalmente. De MMA a MA, pero nunca de A, de MA a... Sí, totalmente. Hay otras opciones, pero no tienen mucha aceptación. No tengo idea. Me gusta hacerlo así. Sí, hay creo que no sé, un plugin, es una librería para no sé que es uno de los lugares donde escribí JavaScript y todas las APIs son así, muchas APIs son asincrónicas. Entonces hay algunas librerías que te dejan hacer cosas como lo del primero, y te lo dejan hacer porque es un plugin feo que ataca el código de C, y cuando le decís punto y coma en realidad está haciendo lo que vos harías con esto. Cuando le decís punto y coma, Claro. en realidad está pasando el continuation. Entiendo. De todo, esto es así. Claro, lo que dice Fede es que el compilador convierte esto en esto. Y bueno, de hecho eso es lo que se llama continuation
conversión a Continuation Passing Style, que es lo que viene en la otra diapositiva. Bueno, KSPS es este estilo de escribir el código así en lugar de así. ¿Está bien? Es un estilo de cómo programar. Completamente incómodo para humanos, pero tiene algunas ventajas para compiladores y algunas ventajas, algunas, o sea, teóricamente a veces ilumina sobre algunas cuestiones, ¿no? Bueno, entonces, por ejemplo, lo que vamos a hacer es notar M con estos ganchitos arriba a la variante en Continuation Passing Style de M, de un término M. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se representaría el valor 1 en Continuation Passing Style? No sé si se entiende lo que quiero decir. 1 es como, en lugar de hacer un request de 1, ahora es un callback request de 1, ¿no? Entonces ahora 1 es una, en lugar de ser un valor, simplemente es una función que espera mi callback K y le aplica el callback a 1. ¿Está bien? ¿Se entiende la idea? Bueno, ¿cómo sería, por ejemplo, la función identidad? Pero ahí dentro de esa representación de 1 está escribiendo. No, pero este es el CPS de 1, incluye el 1 normal. Este es el 1 de siempre. Este es el 1 del CPS. ¿Está bien? O sea, este es el 1 en Continuation Passing Style y usa el 1 de siempre. No sé si me explico. Bueno, ¿cómo sería la función identidad? Bueno, ahora todas las funciones van a tomar un... O sea, en realidad, esto es el callback request de la identidad, ¿no? O sea, esto va a esperar que yo le pase un callback y me va a devolver la identidad. O sea, me va a devolver la identidad. Pasa que, si yo escribo esto así nomás, ahora esta X es una X no en Continuation Passing Style. Entonces, esta X también la tengo que convertir a Continuation Passing Style para que cuando yo la quiera usar le tenga que pasar un callback. Entonces, ahora esta X va a esperar un callback C o K' y va a ser K' de X. ¿Está bien? Bueno, y usar esto es medio molesto, pero... Bueno, y ahora si yo quiero aplicar la identidad a 1, tengo que hacer básicamente esto de acá. ¿Sí? Tengo que decirle, bueno, evaluar la identidad, que ya sabemos cómo es, pero no la voy a escribir. Evaluar la identidad. Y ahora eso me va a dar... Yo le voy a pasar un callback en el que me va a pasar la identidad ya convertida, ¿no? Entonces, a esto le voy a llamar F. ¿Sí? Y ahora tengo que evaluar el 1, pero de vuelta en este estilo. Entonces le digo, evaluar el 1 y dámelo en un callback. ¿Sí? Bueno, y acá, como ya sabía que me iba a pasar, cuando armé la charla, todas las veces que hice este ejemplo para prepararla, me olvidaba de eso y dije, bueno, me lo voy a olvidar. Acá lo que tengo que hacer es aplicar f a x, ¿sí? Pero a esto, ahora es un valor que está esperando un callback a donde volver. Entonces, acá, ¿qué callback le pongo? Bueno, le tengo que poner un callback k, que lo tengo que pasar como parámetro k, y eso es lo que me olvidé. ¿Está bien? Ahora siempre todas las cosas esperan un callback. ¿Se entiende? Igual no digo que esto sea automáticamente comprensible, pero se puede hacer así, ¿está bien? Bueno, entonces, esto no lo inventé yo, es lo que se llama conversión a CPS, o sea, conversión a Continuation Passing Style, y se define básicamente así. O sea, si uno quiere compilar una variable, quiere convertir una variable a CPS, toma un callback y devuelve X, el callback. Si uno quiere compilar un lambda, es el callback que devuelve la función lambda, pero ahora el m, que es el cuerpo, también lo convertía a CPS. Si uno quiere evaluar una aplicación, ¿sí? Toma un callback, evalúa m, eso me da el resultado de m, ahora evalúo n, eso me da el resultado de n, y ahora aplico m a n y se le pasa el resultado final del callback original. ¿Está bien? Y acá quizás por clarificación, para que se entienda un poco mejor la idea, si es una constante también recibe un callback y devuelve la constante. Cálculo lambda no necesitamos constantes, pero si no las tuviera también lo tenía que hacer así. Bueno, y acá comenté varias cosas. Digo, hay muchísimo sobre Continuation Passing Style, o sea, hay como toda una subárea de investigación ahí. Y entonces, por ejemplo, Continuation Passing Style se puede usar como representación intermedia para compiladores. O sea, a los compiladores de lenguajes funcionales muchas veces les conviene, en lugar de mirar el programa así, mirarlo así.
¿Por qué? Porque acá las funciones nunca hacen return, solamente hacen call. ¿Está bien? No sé si... no tiene por qué ser obvio, pero acá esta función M no hace return, simplemente usa la continuación y le pasa el resultado a la continuación, y esta tampoco hace return, simplemente le pasa el resultado a la continuación, y esto no hace return, simplemente le pasa el resultado acá. Entonces no tener return a veces simplifica porque uno no tiene que pensar en la pila de llamadas. ¿Sí? No tenés contexto, el contexto lo pasan explícitamente. Y aparte también esto en algunos lugares tiene un poco que ver con lo que se llama, no me sale, pero single assignment, ¿cómo se llama? No sé, donde a cada variable la asignás una sola vez, ¿no? Solo la definís y nunca la volvés a redefinir. O sea, este es un uso de Contribution Passing Style. Otro uso es relacionar el cálculo de lambda call by value con call by name. Si uno tiene, o sea, call by value y call by name es la diferencia, digamos, entre la semántica de Haskell y de Python, digamos, el lenguaje de siempre. Diferencias. Sí, pero quiero decir, me refiero a la diferencia entre... Está bien, tiene razón Gaby, que hay muchas diferencias más, pero... La convención de llamadas de Python. La diferencia entre la convención de llamadas, entre si las funciones evalúan primero su argumento y después se evalúa el cuerpo de la función, o si se le pasa el argumento no evaluado y después se evalúa eso. Y entonces, ¿cuál es la relación entre call by value y call by name? Esa es una pregunta que es interesante y resulta que es más o menos fácil si uno, quizás al contrario de lo que parece, hacer call by name es fácil en call by value. ¿Sí? O sea, en un lenguaje como Scheme o como Python o JavaScript o Ruby o Java o alguno de esos, es fácil simular un cálculo call by name, porque simplemente todos los parámetros les pone un lambda más. ¿Está bien? Les pone un lambda que no evalúa y después, cuando quiere evaluarlos, les pasa así, hace ¿sí? Listo. Pero hacer al revés no es para nada fácil y requiere usar esta traducción, ¿está bien? Esta conversión, porque esta conversión permite controlar el orden en el que se evalúan las cosas explícitamente. Bueno, y otro comentario del que yo no sé mucho, por ahí Gaby sabe más. No sé, o gente, o Eduardo da una materia que tiene bastante con esto, es que la conversión a Contribution Passing Style se corresponde con, o sea, no, esto en algún momento vamos a hablar, pero el cálculo lambda se puede pensar como que codifica demostraciones en alguna lógica, y entonces esta conversión se corresponde con la conversión, con la traducción de doble negación de la lógica, que sirve para expresar la lógica clásica y la lógica inclusionista. Lo comento porque como que no se puede dejar de mencionar si uno tiene Contribution Passing Style o conversión a Contribution Passing Style, que eso existe y se usa, pero para que vean que no termina ahí. ¿Me voy a mostrar el tipo de call CC si ve está hecho en Haskell? Sí. O sea, hasta ahí se ve la relación entre la doble negación. Sí, call CC es, lo puedes pensar como que tiene tipo no como no implicada A, o como si le das algo de tipo no A te devuelve algo de tipo A. ¿Está bien? Y ahí se ve más la correspondencia que estabas diciendo. Y acá se ven, sí, todavía no porque no está el call CC ahí, pero Donde no sería... acá la cuestión es que si tenés algo de tipo A, si M es de tipo A y tenés E de M, E básicamente, la continuación de M la podés pensar como algo de tipo A en un resultado. ¿Sí? Como ese resultado puede ser lo que uno quiera, claro. digamos, a veces esto se escribe así, ¿no? Como A implica falso, entonces esto se piensa como no A. Entonces las continuaciones tienen tipo no A y el call CC tiene tipo no implicado, porque le das una continuación. Importa, igual, para eso hay mucho para hablar y yo no sé mucho al respecto, pero se puede hablar. Bueno, y último. Sí, último. Bueno, Simple Conversion, creo que esto que ya lo hicimos. O sea, convertir esto a Contribution Passing Style es básicamente esto que hicimos acá. ¿Sí? Después uno lo que puede ver es que, o sea, se puede probar. Se pueden probar cosas sobre esto, como por ejemplo, si M es igual a N, entonces su traducción también
es igual en el sentido de que si puedes reducir lo mismo, ¿no? No va a decir que, no quiere decir que te quede lo mismo sintácticamente, sino que si puedes reducir de uno a otro, acá también puedes reducir de uno a otro. Y también hay algo así como que si traducís M y le pasas la identidad, eso te da algo parecido a M, pero no es exactamente cierto. Acá sí que no. Porque tuviste que Claro, precisar esto. Que sea todo M adentro. Exactamente. Claro, precisar esto es medio complicado porque hay M tipo de tener lambdas que adentro tienen cosas que también las convierten en CPS, entonces no es tan simple. Pero la idea viene por este lado, ¿no? O sea, si agarras a ese M y como te metieras adentro y le pasaras identidades a todos sus CPS, ahí te daría M, el original. Sí, de hecho algo así es la relación y también si uno agrega constantes numéricas, por ejemplo, lo que uno puede decir es que si tienen tipo numérico, entonces sí, ahí vale la igualdad o algo así. Pero no es tan fácil igual. Digo, esa relación es difícil y por eso alguien publicó esa eso. Bueno, y lo último, creo que esto sí es lo último. Bueno, la idea es que usando Continuation Path Style uno puede expresar los operadores de control. Entonces a lo que uno ya tenía le agrega el abort y el callSecIf. ¿Cómo es el abort? Bueno, ahora toma el callback y lo ignora. Simplemente evalúa M y se le pasa la identidad. ¿Está bien? Y el callSecIf toma el callback y a M, o sea, M va a ser una función, la evalúa y acá tengo un callback que recibe la función que representa M y le pasa dos callbacks. Uno es el callback al que va a devolver y otro es el callback que es el parámetro de la función. O sea que como parámetro de la función estoy pasando el mismo callback que va a ser donde va a volver, no sé si me explico. Como que acá, en este K era el que realmente iba a ser el resultado y acá yo le quería pasar el parámetro. Ahora en lugar del parámetro le paso K, entonces es como que M puede ver, como que ahora ve cosas que antes eran invisibles. ¿Sí? Se reificó algo, reificar es una forma de decir de hacer algo tangible. Se hizo tangible algo que no lo ve. Bueno, los ejemplos no los voy a hacer ahora. Bueno, y un comentario más es que callSecIf puede implementar un efecto universal. Eso quiere decir que todos los efectos que uno pueda codificar usando mónadas se pueden implementar usando callSecIf. Y callSecIf es más eficiente y las mónadas son más claras. Entonces, en la tesis de Andrei Filinsky, no sé cómo se dice, muestra cómo uno puede combinar esos dos approaches. Claro, ¿cómo? Implementar mónadas con callSecIf. Claro, ¿cómo puede implementar mónadas con callSecIf y explicar callSecIf con mónadas? Es parecido al post de CFP que dice conste la madre de todas las monadas. Claro, es esa misma idea. Yo los detalles no los conozco realmente, pero sé que existe como idea y siempre se dice con callSecIf se puede implementar toda estructura de control y está respaldado por algo formal que de todas maneras a veces se abusa. A veces la gente no entiende el todo el resultado como yo y dice que es lo que vale pero sin saber exactamente los detalles. Bueno, y solo como última cosa les comento que el jueves 8, o sea, dentro de 2 semanas, Fede va a hablar de tipos de dependencia en Haskell. Probablemente cómo garantizar variantes interesantes de manera estática, usando tipos dependientes, ¿no? Y el otro jueves, si nos confirma, Juan Pablo Garago nos va a hablar de estructuras de datos funcionales. Bueno, y eso. Y acá puse una parva de referencias para si quieren. Y ahí está el spoiler del acertijo de Jim Young. Bueno, esa es la presentación. Bueno, ¿preguntas o algo así? Bueno, listo, nos vemos el otro jueves. La laptop sí. Dale, lo llevamos. ¿Conoces un lambda, Pablo? Ah, porque es unidad de experiencia y Continuation Path Style. Chicos,
Claro, esos fueron los ejemplos. Claro, como la orden así. Otra vez estuve justamente para preparar esta charla estuve pero bueno. Y ahí la idea aparte de que ¿De qué estabas? A ver, ¿para qué? ¿Para esto?